¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días. La riqueza minera de Galicia es incuestionable. Nuestra comunidad es rica en estos recursos. Muestra de ello nos lo dejan ejemplos en el pasado reciente, minas a cielo abierto como la de Aspontes, Meirama, proyectos también en este presente como la del proyecto de cobre San Rafael en esa mina de Touro, de minería ligada a la sostenibilidad, a esa protección del entorno, del territorio en el que se ubica. Les vamos a hablar durante los próximos minutos en el transcurso de este encuentro, que forma parte de las jornadas sobre medio ambiente que impulsa cada año esta casa, la Voz de Galicia. Y es que cada vez hay técnicas, tecnologías que permiten minimizar ese impacto de la minería convencional. Galicia es puntera, así lo arrojan las cifras, lo demuestran las cifras, más de 7.000 empleos ligados a este sector, representa en el PIB, supera ligeramente el 1%, hay más de 300 explotaciones en activo. Les hablaba del cobre, pero piensen también en otros materiales, como son la pizarra, el cuarzo o el granito. Un asunto sin duda interesante al que nos vamos a acercar durante los próximos minutos con los tres invitados que nos acompañan aquí en el plató de la redacción central de La Voz de Galicia. Juan José López es el presidente de la Cámara Oficial Mineira de Galicia. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Pablo Núñez es el director de Relaciones Institucionales de Cobre San Rafael. Bienvenido también. Buenos días, muchas gracias. Venancio Salcines es doctor en Teoría Económica y presidente del Consejo Rector de CESUGA. Bienvenido, Venancio. Muchas gracias. Gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a ir hablando de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el impacto económico. ¿Cómo describiríais, cómo les contaréis a los que nos siguen en qué momento está este sector aquí en Galicia? Venancio. Mira, estamos en un momento que es fundamental, es clave, porque ahora mismo en Europa hay un cambio de agenda económica, hay un cambio de paradigmas económicos y entramos en una transición de economía digital y también entramos en un nuevo mundo de sostenibilidad. Y dicho esto, también tienes que hacer una aclaración. En España la minería es sostenible o no es minería, o sea, no cabe otra opción. En la España del pasado, de hace 40, 50 años, había otro marco legal, había otras características y podía haber otro tipo de minería. Pero ya hace bastante tiempo que esto no es así y en el caso además de Galicia, la actual ley minera la desarrolló el BNG en los tiempos del presidente Touriño y es una legislación que vela mucho por la sostenibilidad, con lo cual es prácticamente imposible abrir minería sin que sea sostenible. Pero yo lo que te quería centrar el debate es en otro tema. Nosotros estamos en un cambio de paradigmas. Entonces, hemos escuchado mucho hablar de la mina de Endesa, de la mina de Cerceda, de Aspontes, etc. Pero esto era otro tipo distinto. Eso será otro proceso. ¿Por qué? Porque en ese proceso Europa y España estaban globalizadas y las cadenas de suministro eran globales. Pero desde la guerra de Ucrania, Europa ha apostado por redefinir las cadenas de suministro y por redefinir la globalización. En primer lugar, lo último, la globalización no puede estar como era antiguamente porque no soporta el tráfico marítimo intensivo, porque no es sostenible. Mientras no tengamos buques verdes, que todavía no los hay, los podrá haber, tenemos que redefinir las cadenas hacia lo que se llama kilómetro cero o lo que sería un proceso de proximidad. Por otra parte, a nivel estratégico, nos hemos dado cuenta que una dependencia de materiales estratégicos como teníamos en el caso del petróleo con Rusia y como tenemos en el caso de los microconductores, los chips y otros con China, no se lo puede permitir Europa. Un nuevo conflicto, un conflicto en el mar de China, un conflicto como tenemos con Rusia, otro conflicto, y Europa puede quedar paralizada. Y Europa trabaja para no quedar nunca más paralizada. ¿Esto qué quiere decir? Que en este nuevo proceso de cadenas de suministro, la minería ocupa un papel estratégico, porque la minería antes se explotaba, generaba empleo, mucho empleo, y empleo de calidad, bien pagado, pero el material se marchaba para China. En China se fundía y volvía para España. Pero ahora mismo el material no se debe de ir para China, no se quiere que vaya para China, y si va para China es imposible que no vuelva, porque va a ir a otros mercados diferentes al nuestro. Con lo cual tenemos que redefinir todo el proceso. Y en este proceso
Galicia tiene una gran ventaja, que Galicia, bueno, estos sabrán ellos que son ingenieros de minas y geólogo Pablo, te lo podrán decir con más claridad, pero Galicia es rica en su subsuelo en minería y todavía no está lo suficientemente explotada. No está al nivel que está Andalucía y no está a nivel que está Extremadura, que son, digamos, las dos grandes regiones mineras que tiene España y a la cual debe sumarse Galicia. Y necesitamos tener ese mineral, esos minerales, porque van a alimentar las cadenas. Y uno dice, ¿qué cadenas van a alimentar? Pero va a alimentar la cadena de automóvil, la automoción, porque la automoción nueva, el vehículo eléctrico, consume 10 veces más cable que el vehículo de combustión. Y hay que tener ese cable, y ese cable hay que tener y tener la seguridad de que lo tendrás. Para eso lo normal es que tengamos el origen, que es el cobre, tengamos el medio, que es la industria transformadora, y tengamos la industria compradora. Pero lo mismo hablamos para el caso de baterías. Si queremos baterías, Galicia está en situación de alimentar con los minerales oportunos las fábricas de baterías. Pero si vamos a la energía eólica y pensamos en la eólica, que está a 50 kilómetros, con unos intensiva en cableado, muy intensiva en cableado, de nuevo necesitamos tener una minería en origen que pueda alimentar a toda una industria. Por lo tanto, en este nuevo paradigma económico, la minería es mucho más que empleo. La minería es el alfa de una industria, porque tenemos el omega, pero nos faltaba el alfa. Y ese es un papel, y ese papel a jugar, es un papel estratégico. La Unión Europea, como tal, ya lo ha definido, está así, en los papeles que han creado la Unión Europea, y ahora lo que tenemos es que interpretar en Galicia que la minería es algo más que picar el subsuelo. La minería es la génesis de un proceso industrial europeo que se está a redefinir. Es mucho más que empleo, pero Pablo, son, yo decía, esas 7.000 personas aproximadamente aquí en Galicia en números gruesos. Sobre el escenario actual, ¿tú qué pilares, sobre todo qué elementos destacarías de este momento, del presente? Bueno, pues yo tengo claro que estoy con Venancio claramente, o sea, no hay ninguna duda en que estamos en un cambio de paradigma fundamental, importante, muy serio, porque nos hemos dado cuenta de que éramos tremendamente dependientes de terceros países, ¿no? Es decir, terceros países nos estaban suministrando determinadas materias primas minerales que eran básicas para nuestra industria, pero que por determinadas cuestiones geopolíticas hemos empezado a tener problemas de abastecimiento. Yo creo que el primer hito ocurre en el año 2008. En el año 2008 la Comisión Europea, la Unión Europea, se da cuenta que tenemos un problema serio con las materias primas industriales. Las materias primas, como bien decía Venancio, forman parte, son el primer eslabón de la cadena industrial. Sin ellas no puedes transformar el resto, no puedes construir esas estructuras que te hacen fácil la vida, que van a facilitar la descarbonización, que van a construir cualquier tipo de elemento industrial. En el año 2008 se da cuenta la Unión Europea y lanza la Alianza de las Materias Primas, en las que hace un llamamiento claro, un llamamiento clarísimo a los gobiernos miembros de la Unión para que investiguen, para que se acerquen a los servicios geológicos y conozcan qué existe, qué es lo que existe en el subsuelo del continente, para poder ser conocido, investigado y posteriormente aprovechado, para comenzar ese ciclo nuevamente. Ese llamamiento tiene cierto impacto, pero es poco escuchado porque las cadenas de distribución terciarias, la globalización está funcionando, entonces se queda un poco apartado, pero hay otro hito importante, que es la invasión de Rusia a Ucrania. En ese momento somos realmente conscientes de esa dependencia que tenemos de las materias primas minerales. Y el pasado septiembre, Ursula von der Leyen anuncia una ley nueva de materias primas en la Unión, con bastante vehemencia, con bastante fuerza, insistiendo mucho en la importancia estratégica de las materias primas para la distribución, importancia que otros países le han dado desde hace muchísimo tiempo, porque Joe Biden, y lo había hecho antes Donald Trump, había anunciado inversiones millonarias brutales en exploración geológica en los Estados Unidos para intentar reducir la dependencia de China, especialmente en tierras raras. Bueno, pues Ursula von der Leyen anuncia esta nueva ley, se materializa el pasado 16 de marzo con el anuncio de la ley para la discusión en el Europarlamento. La ley es ambiciosa, aunque le faltan algunos puntos, pero está bastante bien encaminada. Pero hay una realidad clara. Si nosotros, Europa afronta un reto importantísimo, que es el cambio de modelo de transición energética, el cambio de modelo energético que tenemos actualmente en nuestro continente. Queremos
ir hacia una descarbonización, dependencia de combustibles fósiles, reducirla, y para ello vamos a una electrificación. Y para la electrificación son fundamentales las materias primas minerales, porque sin ellas no vamos a ser capaces de construir pues, todos esos elementos que van a permitir generar la electricidad desde otras fuentes. Eso es un punto realmente importante y en ese momento es en el que estamos. Parece que el movimiento que se ha generado en Europa se ha contagiado a los gobiernos nacionales y autonómicos. Por un lado, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, ha lanzado la nueva hoja de ruta de materias primas minerales, que lo que pretende es exactamente lo mismo, investigar, conocer y aprovechar, y se va a presentar próximamente la Agenda de Minería Sostenible de Galicia, que lo que pretende también es convertir a las materias primas minerales en las principales cooperantes del cambio de las cadenas industriales gallegas. Ese es el hecho principal. Y nos encontramos en este momento, cambio de paradigma, y estamos en un momento crucial. Galicia puede liderar claramente esta transición. Históricamente Galicia se ha quedado al margen de las diferentes transiciones que han ocurrido en la industria, en la historia industrial del continente. Yo creo que en este momento Galicia puede liderar esta transición industrial. Se habla mucho y se ha hablado mucho en los últimos meses, años aquí en Galicia de esa transición. Siempre ese apellido, también en esa hoja de ruta gallega, el apellido de sostenibilidad, decía Venancio que la minería o es sostenible o no lo es. El presidente de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, ¿cómo definiría el momento actual? Efectivamente, la minería ahora mismo es minería o es sostenible o no hay minería, ¿no? Eso es una palabra de Juan de Dios, un antecesor en la Cámara Minera y tal. Yo creo que tenemos que darnos cuenta, y creo que la sociedad se está dando cuenta, de que no existe un sector minero independiente del resto de la sociedad, sino que en todas las cadenas de valor, como decía Venancio antes, hay un apartado que es el aporte de recursos naturales, bien sean recursos minerales o vegetales o lo que sea necesario, o energía, lo que sea necesario, en todas las cadenas de valor, al mismo tiempo que la logística o la mano de obra o, qué sé yo, transporte o lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, y sin entrar aún en los minerales estratégicos, la imagen que ha tenido en Europa y en particular en Galicia la minería en los últimos tiempos fue injusta. No había derecho a maltratar a la industria minera como se maltrató, pero bueno, por intereses los que hayan sido. ¿Por qué? Porque precisamente no es importante la minería en sí mismo por el número de trabajos directos o indirectos que aporte, sino porque es la base de todos los desarrollos industriales que vienen por encima. Yo siempre pongo de ejemplo un par de canteras que hay que tienen 8 personas cada una, abastecen a 2 plantas de hormigón que tienen 4 o 6 trabajadores, que abastecen a 2 plantas de prefabricado que tienen 80 trabajadores cada una, ¿no? O sea, el efecto multiplicador que tiene el aporte de la minería, aunque sea solo esencial, sin entrar en materias primas críticas ni estratégicas, es brutal. Y eso no se ha valorado aún, eso no se está valorando por la sociedad. Yo creo que ahora, efectivamente, lo que decía Pablo, ¿no? A raíz de la crisis que ha habido de suministro de materias primas debido a la invasión de Ucrania, nos hemos dado cuenta de que tenemos una debilidad brutal, pero no solo en materias primas críticas, sino también en arcillas. Y resulta que de repente toda la industria española de la cerámica, y Portugal, y la portuguesa, han pasado 2 años, pero locos, por algo tan básico como arcilla. O sea, 8 euros la tonelada. Pues algo tan básico como eso. Bueno, entonces en ese momento yo creo que sí, que efectivamente nos hemos dado cuenta de esa debilidad, nos hemos dado cuenta de que tenemos que aprovechar lo que tenemos, y Pablo lo podrá comentar mejor, ¿no? Vivimos en un país que es especialmente singular, heterogéneo y singular en cuanto a la presencia de materias primas minerales. Otra cosa es que unas sean aprovechables en este momento o no. Entonces ahí habrá que avanzar en las 2 líneas. Por un lado, la investigación geológica y por otro lado, la investigación en técnicas en la que podamos aprovechar esos materiales. Y hay un tema más, que lo comentaba el otro día, porque ahora mismo es verdad que está la senda de impulso de minería sostenible de Galicia, que está a punto de presentarse. Y yo quisiera también hacer referencia a la ley que se está tramitando ahora mismo, o que está ahora mismo en función pública, que es la de beneficios sociais e económicos sobre proyectos que explotan recursos naturales en Galicia, ¿no? En esta ley yo creo que el asunto
está siendo bastante valiente, está identificando aquellos proyectos, aunque no es específica de minería, sino que también, sobre todo, va enfocada a la eólica o al aprovechamiento de biogás a partir de residuos orgánicos, pero en la parte de minería yo creo que están bien enfocados, en el sentido de decir, hay proyectos que por su impacto en el resto de la sociedad, en el resto de la minería, es necesario que salgan adelante. Y la Xunta está ahí, o la Administración está ahí, para que no esté solo dependiendo de manos privadas, sino que aporte incluso pues eso, a través de una empresa público-privada que no necesariamente tiene que tener un retorno a corto plazo, sino tal. Yo creo que eso es muy importante, porque nos vuelve a poner en una situación honrosa, por decirlo de una manera. Y cerrando con la sostenibilidad, es que nosotros defendemos que la minería no es solo la actividad extractiva. La minería no acaba, por decirlo así, nunca. Una vez que tú aprovechas los recursos minerales, tienes ahí valores que son huecos, que son escombreras, que son taludes, que lo puedes aprovechar de 1000 maneras, superficies, lo puedes aprovechar de 1000 maneras, con polígonos industriales, con reservorios de agua, con lo que necesite la sociedad en el entorno de esa explotación. Con lo cual, bueno, pues la minería sostenible sí. Incuestionable ese sector estratégico. ¿Qué diríais, y después vamos a seguir hablando de sostenibilidad, qué le falta a Galicia o qué tiene ya? Tú lo decías, va a liderar, puede liderar esa transición. Alguna carencia tendrá, ¿no? Habrá que sentar ahora las bases para... Creérselo, que tiene que creer. Se tiene que creer. No tiene sentido que queramos, optemos a 2 plantas de baterías y no estemos poniendo en valor nuestro cobre. Lo que tiene que creerse Galicia es que tiene las bases para ser potencia minera. Y a partir de ahí, el segundo elemento es que con esas bases tiene que plantearse sus atractivos, sus diferenciales para la industria internacional. Porque si no, es como nos hemos quedado en la mitad de la fiesta. Y no tiene sentido ninguno, ¿no? Porque lo que tenemos nosotros no lo tienen los demás. Una fábrica de batería se puede instalar donde tú quieras, pero el cobre está donde está, el litio está donde está, el cobalto está donde está, las piedras ornamentales están donde están. Pero en este nuevo proceso de reajuste industrial europeo, que lo estamos viendo, la gente se pregunta, ¿dónde voy a ir? Hay que poner en valor lo que tenemos, porque no lo tienen los demás. Esto no está en Castilla-La Mancha, está en Castilla-León, y está en Madrid. O sea, nadie se puede marchar, ¿sabes? Porque está en su suelo. Y eso te lleva a crear todo un proceso de ecosistema industrial donde tú digas, señor, venga usted aquí y monte aquí su fábrica de baterías, porque yo en hora y media o en 1 hora le tengo allí todo su cobalto o el litio que está en el norte de Portugal o las tierras raras que están en Vigo, eso es más complicado que se explote, pues está en una zona periurbana. Pero todo esto lo tienes que poner en valor, y lo tienes que poner en valor y contárselo al mundo. Porque si no se lo cuentas al mundo, no existe. Cuando Stellantis se plantea dónde va a abrir su fábrica de baterías, tiene que pensar que si quiere hacer una inversión de cientos de millones, no puede quedarse en ningún momento sin su cadena de suministro. Y esto es donde estamos. ¿Entiendes? Y si tenemos que traer una cablera, traigamos una cablera. Entonces aquí necesitamos crear también la industria intermedia. Entonces hagamos un discurso industrial del alfa, el omega y por el medio todas las cadenas, todos los eslabones. Esto que tenemos que decir. Y después un segundo elemento más, que no lo decimos, pero que es muy importante, que es el rural. El rural es que afortunadamente, y por lógica, los minerales no están en Juan Flórez o en García Barbón, en Vigo, ni están en la Catedral, en la Plaza de Obradoiro, están en el rural. Y el rural gallego se está vaciando, Galicia entera se está vaciando, incluido Vigo y Coruña, pero mucho más se vacía nuestro rural. Y hablar de minería es hablar de empleo de calidad. Y hablar de empleo de calidad es hablar de familias, es hablar de proyectos de vida, es hablar de futuro, en un lugar donde el futuro está desapareciendo. ¿Entiendes? Si nosotros, en el caso de Cobre San Rafael, que representa a Pablo, si tú abres Cobre San Rafael, tú vas a generar entre empleo directo y empleo indirecto 1.600 puestos de trabajo. Y si hables Altri, en Palas de Rey, vas a generar 2.000.
2.000 y pico puestos de trabajo. Tú vas a crear en 40 kilómetros, que es la distancia entre Touro y Palas de Rey, son 43 kilómetros. En esa vertical vas a generar 4.400 puestos de trabajo de calidad, con un salario medio superior al del resto del país. Esto es una transformación de todo el tejido, porque esos 4.000 y pico puestos de trabajo van a requerir nuevos municipios, nuevas viviendas, nueva estructura, nuevos colegios. Van a crear una vertical de desarrollo que va a alimentar a una buena parte de nuestro rural. Pero hay más minas, no solamente hay la mina de Touro, hay otras minas también. Y todas estas minas, si las actuamos bien, las integramos bien en los espacios, son todos polos de desarrollo demográfico. Y esto es una nueva vida, porque el futuro que se espera, el futuro de la sostenibilidad, es un futuro que mira para Galicia del siglo XIX, no mira para Galicia del siglo XX, mira para Galicia del siglo XIX, porque mira para la madera, mira para los minerales, mira para la minería, para los metales, porque es donde están los recursos. Son recursos que hasta ahora no le dábamos importancia, porque si queríamos algo lo traíamos del Congo, o traíamos de Tailandia, o traíamos de una fábrica china. Entonces apareció, porque ahora mismo, y solamente en el textil, ya estamos trabajando con tejidos sostenibles. Vamos a traer en un barco quemando diésel durante 20.000 millas allí y meter en el medio una camisa sostenible. ¿Qué sentido tiene? Y no sé si esto que comenta Venancio lo uniríais a lo que comentaba antes Juan José, de Galicia necesita querérselo. ¿Tiene que ver también esto que decías de que bueno, pues ha habido mala prensa, que se ha llevado una fama inmerecida? Yo creo que sí, totalmente. A ver, en la minería, como en otros sectores, pues en los años 80 se trabajaba como se trabajaba. No hace tanto tiempo había menores trabajando. Hace tanto tiempo, digamos que 70, 80 años, ¿no? Pero había menores, como ahora nos escandalizamos cuando vemos las imágenes del Congo, de los niños soldado, o de India, las niñas, tal, trabajando en las minas, de 12 años, pero nuestras abuelas trabajaron en las minas, ¿no? Extrayendo metal, porque era con lo que podían comer, no es otra cosa. La minería en Galicia, la minería metálica sobre todo, cubrió un espacio que era el que no podía emigrar, el que se quedaba aquí, tenía que ir a eso. Estaba pensando que hay términos que ya van quedando obsoletos cada vez más rápido, ¿no? Porque ya hablar ahora de sostenibilidad ya parece que ya se quedó atrás. Igual que economía circular, ya alguien que plantee un proyecto más o menos grande, porque los proyectos en Galicia, por el tamaño de los yacimientos, no es que sean excesivamente grandes ni siquiera en Galicia, ni siquiera en España, ¿no? Nadie se plantea no aprovecharlo todo, hasta el agua, hasta el espacio, tal. Y entonces, pues ya también economía circular ya parece que se quedó atrás, ¿no? Pero es verdad que lo que ahora tenemos encima de la mesa es la huella social y la huella de carbono, ¿no? Y en ese contexto, en el tema de si lo tenemos aquí, ¿por qué lo tenemos que traer de...? No pongamos otro continente ya, de Andalucía. Sí. Claro, ¿por qué? Para que lo que nos vamos a ahorrar en mano de obra lo vamos a gastar en combustible y generando huella de carbono. Y después pagamos créditos de carbono para compensar nuestra huella. Pues ahí es donde está lo importante. Ahí es, bueno, yo que soy un fanático de la innovación, aparte de la minería y sobre todo de la innovación en minería, es en el punto en el que estamos. Es qué otras necesidades, aparte de los recursos minerales, podemos... ¿En qué otras necesidades podemos contribuir a la sociedad gallega? Pablo. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Juanjo y con Venancio. Este es un poco el objetivo que tenemos ahora mismo. Las empresas mineras modernas tienen en su ADN la investigación y el desarrollo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hablar de nosotros, ¿no? Que hemos invertido muchísimo dinero en intentar producir en origen los metales. Tradicionalmente, por ejemplo, en todos estos proyectos de minería metálica, lo que se hace es generar un concentrado. Ese concentrado se manda a fundiciones, que suele estar en muchas partes del mundo, y a partir de ahí obtienes los metales. Nosotros hemos invertido, por ejemplo, en un proyecto, llevamos ya unos cuantos años investigando, una chica lo lidera, hizo su doctorado en Cambridge y bueno, pues descubrió que utilizando determinadas técnicas se podía precipitar los metales en origen a partir de ese concentrado y generar en local esas barras de metal que tú puedes poner después a disposición de las industrias locales para poder seguir transformándolas.
Me acuerdo de unas palabras del CEO de Stellantis hace no mucho tiempo, hace no muchos meses, en las que decía que sin los metales de proximidad, sin el litio, sin las tierras raras, sin el cobre que existe en Galicia, en el norte de Portugal, no va a ser posible desarrollar el vehículo eléctrico. Lo decía Venancio. Es decir, no solo es una cuestión que tengamos claro los que estamos metidos en el sector de la minería, es una cuestión que cada vez lo ve más claro gente de otros sectores que tienen dependencia de materias primas minerales, porque yo siempre doy un dato en todas las entrevistas que me parece que es muy revelador, y el dato no es mío, es del Consejo Económico y Social de la Unión Europea, y es que el 70% de la industria depende de minerales para poder seguir avanzando. De ahí es de donde nace esa lista que cada 3 años actualiza la Unión Europea con minerales críticos. Son minerales sin los cuales la industria europea colapsaría, se vendría abajo. Y en esa lista están, de 34 minerales, tenemos claros indicios de 15 en Galicia. Algunos son proyectos muy maduros, como el cobre de Touro, que es un proyecto que está listo para arrancar, como decía Venancio, para generar 1.600 empleos directos. Otros lo son también, como el coltán, el niobio y el tántalo de Penouta, pero hay posibilidades inmensas en litio, en cobalto, en níquel, en tierras raras, en las ansiadas tierras raras. Galicia puede ser potencia. Yo hace 2 semanas estaba con mis colegas de otras delegaciones europeas, nos reunimos en Belgrado para hablar un poco de cómo está la profesión geológica, la profesión de investigación, y detectamos que, por ejemplo, en el sur de Europa sigue habiendo un problema serio de desarrollo de los proyectos mineros, cosa que no pasa en el norte de Europa. Hablaba con mis colegas finlandeses, mis colegas suecos, recientemente anunciaron el descubrimiento de un gran depósito de tierras raras que van a explotar ya, pero siguen investigando, siguen queriendo conocer. Hay proyectos de cobre que se van a abrir ya en Finlandia, en Suecia, y aquí nos cuesta un mundo. Nos cuesta un mundo en España, con la excepción de Andalucía, que ha sabido ver... ¿En Galicia en particular? Galicia en particular es un sitio en el que está costando, es cierto. Galicia en particular yo siempre lo digo, y esto lo digo con visión ya continental. Galicia con la península escandinava, Galicia y Portugal, norte de Portugal y oeste de España, son las zonas con mayor potencial minero de Europa, sin ningún tipo de duda. Porque, claro, ¿qué hay en el subsuelo de Galicia? Pues mira, lo que te decía, de esas 34 materias catalogadas como críticas por la Unión Europea, nosotros, los geólogos, definimos 15 claramente. 15 que, ya te digo, algunas son simplemente indicios, hay que investigar más. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos, la investigación. Tenemos un vacío desde mediados de los años 80 que no se ha ocupado con investigación, con conocimiento del subsuelo. Te decía antes la alianza, mencionaba antes la alianza de las materias primas del 2008. Ahí se mencionaba claramente, gobiernos europeos, acérquense a los servicios geológicos, inviertan en conocimiento del subsuelo, porque tienen materias primas minerales en su subsuelo, tienen tesoros en su subsuelo que no sabemos si se pueden aprovechar, pero investiguemos, conozcamos, veamos si es posible el aprovechamiento. Si es posible, hagámoslo. Pero no nos quedemos en esta fase inicial, en la fase del indicio de sí, parece que sí, pero no vayamos más allá. Bueno, se supone que la nueva ley europea de materias primas, la hoja de ruta de las materias primas minerales del Ministerio de Transición Ecológica y la nueva agenda gallega nos van a empujar a eso. Pero yo también quiero hacer aquí un llamamiento claro, y está en línea con lo que decía Venancio, con lo que decía Juanjo. Creámonoslo. Pasemos del papel a la realidad, a la acción. El papel aguanta todo, es muy bonito, tenemos que investigar, pero hasta ahora no lo estamos haciendo. Y los proyectos mineros requieren tiempo para poder desarrollarse. Fíjate que hay una estadística muy reveladora. Solo entre el 1 y el 2% de los proyectos de investigación se acaban convirtiendo en minas. Y en Galicia hay muy poquitos proyectos de investigación. O sea, fíjate, hay que invertir muchos millones de euros para poder saber lo que tienes, y aún así solo el 1 y el 2% de esos proyectos de investigación van a acabar convirtiéndose en minas. Y llevamos mucho tiempo de espera, mucho tiempo de retraso. Estamos a tiempo de ponernos, de liderar, pero tenemos que hacerlo ya. Enseguida te escucho, creo que quieres comentar algo, Juan José, pero importancia del cobre, ya que, bueno, sí. En este caso lideréis ese proyecto en la mina de Touro, cuéntaselo también a los que nos siguen. Pues mira, el cobre es básico. Mira, lo decía antes Venancio, un coche eléctrico necesita 10 veces más que un coche de combustión térmica. Y tenemos que tener claro que el Pacto Verde Europeo está aprobado, y en el año 2050 toda la energía que se consuma en Europa va a tener que ser producida a partir de electrificación. Pero hay hitos intermedios. A partir del año 35 no se van a poder construir coches de combustión térmica. Con lo cual, ese cobre que hace falta para
Para los coches va a ser fundamental, pero es que, por ejemplo, propios datos de la Unión Europea nos dice que de aquí al 2030, solo en cobre, en conducción eléctrica, en tendido eléctrico, las necesidades desde el año 23 al 30 se van a incrementar un 280%. O sea, fíjate la necesidad tan brutal que tenemos. Ahora bien, aerogeneradores, que son elementos fundamentales para producir electricidad cuando descarbonicemos. Toneladas de cobre necesitan para su construcción. Paneles solares, el cobre es fundamental. El año pasado presentaba la Unión Europea un estudio, y el Banco Mundial también de forma paralela, en el que analizaban la dependencia de materias primas para la construcción de pues, todas estas tecnologías que van a permitir principalmente la descarbonización. Y el cobre era fundamental en todas ellas. Mencionaba hace poco la hoja de ruta de las materias primas minerales del Ministerio de Transición Ecológica, y ahí hay una definición clara del cobre. Se define el cobre como piedra angular de todas las tecnologías. O sea, es fundamental para el desarrollo de todas. Es el nuevo oro. Es el nuevo oro. El nuevo oro del siglo XXI. El plan nacional, hay un plan nacional de energía y clima también lanzado por el Ministerio de Transición Ecológica. En ese plan se reconoce que para poder llevarlo a cabo necesitamos una cantidad anual en torno a las 700.000 toneladas de cobre. Actualmente España está produciendo, difícilmente llega a las 300.000 toneladas. Si incrementásemos la investigación y la exploración y el aprovechamiento de todos los depósitos que tenemos de cobre, Touro es probablemente uno de los más importantes del sur de Europa, estaríamos en condiciones de duplicar probablemente esas cantidades que define el Plan Nacional de Energía y Clima. Venancio. El cobre es el nuevo oro, ¿no? Para ti sería sí, porque es el su nuevo oro, definición. pues es el elemento clave para la transición ecológica. Si vamos a energías renovables, no se entienden las energías renovables sin cableado. Y el cableado fundamentalmente es cobre, ¿no? Yo creo que ese es el elemento clave. Pero en el caso además del proyecto de Cobre San Rafael tiene un punto yo creo que es muy relevante, que es que ellos han invertido bastante en investigación en un proyecto de la Universidad de Cambridge y tienen la metodología necesaria para poder sacar cobre en planta a través de un sistema de electrolisis y con un consumo intenso de energías renovables, pero que tendrán una planta de cerca de 40 megavatios para alimentarla. Ellos van a poder tener el cobre como tal, no el concentrado de cobre, que es lo que se manda a fundir. Hasta ahora, digamos, en la Europa antigua, lo que hacías era, sacabas el concentrado de cobre, se metía en un barco, se mandaba a China y volvía de China manufacturado. Ese camino está muerto. Está muerto, exactamente porque China come todo lo que llega allí. Y no ocurría hace 5 años. Ahora, China está hambrienta y todo lo que le mandes es poco y lo que no hace es devolverlo. Entonces, el cobre tiene que fundirse, que es una vía, se hace en Andalucía, en España, para que se quede en España. Pero además, en el caso de Cobre San Rafael, tienen la tecnología necesaria para sacarlo sin fundición, a través de un sistema de electrolisis en la propia planta. Con lo cual, Galicia podía tener acceso directamente al metal, al puro metal. Si tenemos el metal, tenemos que mover todas las piezas. Y ahí también pasa un poco por la propia política industrial que tenga la Xunta de Galicia. Tiene que mover las diferentes piezas para casarlo. Esto es como decir que tenemos leche, pero no miramos para los quesos, ni miramos para los yogures. No, tú tienes leche, pero también tienes que tener una industria que manufactura la leche. Aquí tenemos minerales y tenemos que también generar una industria que manufacture esos minerales. Hablando de modernización, que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Porque hablamos de un pasado de la minería, de un presente. Tú decías, Juan José, que eres un fanático de la innovación. Sobre todo, ¿cómo resumirías los pasos que se han dado en este ámbito? Sí. Aplicación de soluciones, tecnología, modernización de este sector aquí en Galicia. Bueno, hay un tema que está ahora mismo encima de la mesa, que es lo que comentaba, la minería del siglo XX. Extraía la materia prima, se mandaba a las refinerías externas, a Centro Europa o a China y volvía el producto manufacturado. Entonces, es verdad, esta nueva ley de la que estaba comentando, lo que intenta primar es esa transformación aquí, ese aumento de valor, ese valor añadido, que le demos ese valor añadido aquí en Galicia. Y además que puede desarrollar industria ya
digamos, pesada, ya en base a nuestras materias primas. Entonces, hay una parte por ahí que es fundamental, que es la investigación, como el proyecto que comentaba Pablo, para poder aumentar la cadena de valor aquí, aumentar el valor añadido aquí. Pero esa tecnología, ese know-how, no nos lo van a enseñar por nuestra cara bonita. El alemán o el chino o el americano no nos va a enseñar esas técnicas para mejorar el material por sí. Por eso necesitamos la inversión en innovación, por eso necesitamos el apoyo de la Agencia Galega de Innovación, y me consta que ya se ha puesto en marcha para que nosotros podamos desarrollar, probablemente con técnicas de ingeniería inversa o lo que sea, cómo poder hacer esos procesos para aumentar el valor. En paralelo, lo que comentaba Pablo, es fundamental la investigación geológica. Primero tenemos que saber lo que hay y después ya veremos si los proyectos pueden ir adelante desde el punto de vista social, o sea, ya hablamos de huella social, nos olvidamos ya solo del impacto económico, porque con lo que comentaba, la Xunta puede entrar también en el proyecto e impulsarlo, no está solo en manos privadas. Tiene que haber empresas privadas que son especialistas en esto, que trabajarán como subcontratas, que son las concesionarias, y que pongan esas materias primas a valor de la sociedad. Y después hay una última parte que también lo estamos impulsando desde Cámara Mineira, que es lo que ya estamos produciendo, buscarle otros usos a lo que ya estamos produciendo. Y entonces el resto del sistema productivo pueda sustituir materiales por otros materiales que tenemos en Galicia. Me refiero a arcillas o a fíleres o tal. A lo mejor no vale para todas las aplicaciones, pero para algunas sí. Y referente a los aerogeneradores y al impacto que tienen las materias primas gallegas, en particular en un sector tan ahora mismo encima de la mesa como es la eólica marina, es verdad, el cobre va a ser fundamental, pero también otros minerales, en particular los estériles. O sea, los estériles son aquellos minerales que por granulometría o por los contenidos que sean, ahora mismo no tienen venta. Los tenemos, se están acopiando en las explotaciones, tanto en las canteras como en las explotaciones mineras. Bueno, pues sucede que en la eólica marina, ya solo para lastrar la eólica marina, necesita cientos de miles de toneladas de estos materiales. Ahora mismo parece que está avanzando el proyecto de Viana do Castelo. Viana do Castelo va a necesitar 400.000 toneladas de áridos gallegos para lastrarse. Y eso ya lo tenemos encima de la mesa. O sea, no es solo investigar en lo nuevo, no es solo investigar los minerales estratégicos, que sí, que por supuesto que sí, las técnicas, sino también otras aplicaciones a lo que ya producimos. Sí, bueno, eso es la economía circular de toda la vida, efectivamente, que ahora pues estamos impulsando y estamos pisando más el acelerador porque somos conscientes de que necesitamos aprovechar todo el proyecto. Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que estamos haciendo en nuestro proyecto en Touro, con el cobre, es intentar cerrar, hablando de sostenibilidad, intentar cerrar todo el ciclo de investigación del yacimiento. Hoy día no se concibe un yacimiento si no lo investigas de forma completa, es decir, mencionaba antes la nueva ley que se ha presentado. La nueva ley va acompañada de esa lista de materias primas minerales, pero hay que tener en cuenta que algunas de esas materias primas minerales críticas no se pueden obtener por sí mismas como materias únicas, van siempre ligadas a otras materias. Tú lo que tienes que hacer es intentar investigar, cerrar el ciclo de tu yacimiento e intentar aprovechar al máximo posible todas las materias primas que puedas tener en tu yacimiento. Y esto es importante desde el punto de vista, hablamos también antes de la reindustrialización. Yo hace una semana, por ejemplo, veía los datos me parecían realmente alarmantes, ¿no? Nosotros vamos a impactar directamente la comarca de Santiago, comarca Arzúa y comarca de Santiago. Yo veía que hace una semana se daban los datos de afiliación de esta comarca al sector industrial y está al 5%. Y la Unión Europea, el pacto, la Alianza por la Industria Europea, recomienda que no se baje nunca del 20% de afiliación industrial. Santiago, por ejemplo, está perdiendo, y muchas comarcas de Galicia también están perdiendo de forma cíclica, gradual, afiliación industrial año a año. Creo que es fundamental, lo decía Venancio, tener claro que la minería va a ser un motor de cambio fundamental. Va a empezar desde el rural, pero se va a extender, va a irradiar a todos los sectores. Nosotros hace poco hicimos un estudio económico con una consultora independiente, hablo del proyecto Touro, y concluye ese estudio que va a tener nuestro proyecto a lo largo de los 15 años de vida de explotación de la mina, va a tener un impacto económico de 2.600 millones de euros en Galicia, de los cuales más del 80% de ese dinero se va a quedar principalmente en la comarca de Santiago y Arzúa, pero va a tener impacto también en comarcas industriales importantes como Ferrol y Vigo, porque muchos de los
componentes que necesitamos para poder llevar a cabo todo el proceso de obtención del cobre se van a fabricar ahí. Es decir, son procesos que impactan a nivel autonómico de forma importante y forma definitiva, ¿no? Creo que hace falta, vuelvo a lanzar otra vez nuevamente el mensaje de aprovechamiento, el mensaje de decisión, el mensaje de que las administraciones apuesten claramente por el sector minero, porque es un sector de cambio, y en las zonas en las que se está haciendo minería metálica son zonas prósperas que están modificando el entramado industrial y social de sus sociedades, y creo que es necesario dar un impulso ahora mismo al sector. A modo ya de síntesis, ¿qué desafíos mencionaríais que tiene el sector? Nos habéis hecho un relato, desde el pasado al presente, nos hemos sobre todo quedado con la importancia de este sector aquí en nuestra comunidad, un sector absolutamente puntero. Venancio, ¿con qué desafíos principales te quedarías? A ver, yo creo que el desafío fundamental es el relato. El relato, contar primero que la minería es sostenible. Que no es posible. Es decir, la gente que tiene miedo, porque hay gente que tiene miedo a la minería, cree que va a afectar al territorio, va a contaminar, tiene que entender que la legislación actual no tiene nada que ver con lo que había hace 40 años. Entonces, y que además tenemos una asunta que funciona con buenos funcionarios, con una legislación que es muy garantista. Entonces, lo primero es el relato de que la minería es posible y que la minería, si se hace en Galicia, bueno, en España y en la Unión Europea en general, es siempre sostenible, porque hay para ello ya una normativa que lo justifica y que lo exige. Al margen de esto, las compañías mineras son compañías siempre muy grandes, nunca asumen, no tienen ningún tipo de interés en asumir ningún tipo de coste medioambiental. Son ellas mismas, son las primeras interesadas en satisfacer todos los criterios que hubiera que satisfacer. Entonces yo creo que a partir de ahí hay que hacer el relato, porque cada vez que se abre un proyecto minero o se rumorea del proyecto minero, nace automáticamente un movimiento de oposición. Un movimiento de oposición que está muy basado casi siempre en medias verdades, que son las peores de las mentiras, la media verdad. Y ese es un relato que tiene que calar, el relato correcto, tiene que calar entre la opinión pública, porque tampoco no puedes plantearte abrir toda la estrategia minera y tener los expedientes durante años en la mesa de la administración. Si quieres estimularla, tienes que crear una cierta agilidad. Y es importantísimo, por eso está muy bien esta mesa, de que la sociedad conozca realmente el verdadero peso que tiene. Primero, que es un elemento fundamental para salvar el rural, que es un elemento que es fundamental para generar la nueva agenda industrial, que es más urbana. Esto casa las dos Galicias, casa la Galicia económica que nace en Ferrol y muere en Vigo, esa vertical del Océano Atlántico, de la autopista, que es muy industrial, es necesaria para esa Galicia industrial, pero por otra parte es necesaria para que la Galicia rural no se abandone con nuestros hijos y con nuestros nietos, que se mantengan las dos. Y todo esto con muchísima luz y muchísima transparencia, porque hoy mismo, bueno, ya desde hace mucho tiempo, no hay ningún motivo para ello. Si alguien supiese cómo funcionan realmente las minas, quedaría mucho más tranquila. Pero la falta de información y los temores naturales que tiene la gente hace que cada vez que haga su proyecto nace un movimiento opositor que lleva a la clase política a ser muy tímida en la defensa del proyecto. Y eso solo se gana con más luz, con más transparencia y con más información. Y que después necesitamos un proyecto minero de mucho peso para que sea escaparate, para mostrar que la minería es sostenible, y detrás de ese escaparate venga un segundo, un tercero, un cuarto proyecto que lo mueva, porque es lo que pasó en Andalucía. En Andalucía llevan con la minería muchísimo tiempo y cada vez que hay una nueva mina lo ven como un motivo de alegría y de oportunidad, porque cuando llega la mina no hay nadie que pide que se cierre, nadie. ¿Tú qué desafíos mencionarías? ¿Con cuáles te quedarías? Bueno, fundamentalmente es transparencia. Es verdad, no hacemos cosas raras en las minas, al contrario, tenemos que estar orgullosos de la minería que hacemos porque somos europeos y intentamos mantener esos estándares de calidad, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que la administración dé un paso al frente y se vaya, por una parte, al servicio público de investigación, que promueva investigación, porque también promueve investigación en la privada, y después los concursos públicos. Es necesario, tenemos muchas zonas de Galicia que ahora mismo están caducadas, está paralizada la investigación,
Ya no digo los proyectos de explotación. Los proyectos de explotación son otra cosa, pero necesitamos que eso salga, digamos así, al concurso, al mercado, que las empresas podamos optar, que los promotores puedan optar qué zonas investigar. Y eso dinamiza todo. Y cuanto más transparente se haga, mejor, porque la gente confía más, ¿no? Y es verdad lo que decía Venancio. El efecto anti funciona ya casi como una franquicia. Mañana ponen un contenedor de basura delante del portal de tu casa y aparece un movimiento en contra, ¿no? O de un eólico, o de una planta de purín, o de una granja, o de una mina, ¿no? Entonces, yo creo que es, solo por rematar, la mina simplemente es un elemento más del tejido industrial de Galicia, no es nada distinto. ¿Dónde pondrías el foco, Pablo? Bueno, mi experiencia me dice que allí donde ha habido un proyecto de minería metálica, un proyecto de minería en general, se han incrementado el nivel de vida de la sociedad que lo circunda, ¿no? Que está alrededor. Entonces, estoy con Venancio y estoy con Juanjo también, que necesitamos abrir un gran proyecto para ser escaparate, para mostrarle a la sociedad realmente cómo funciona la minería moderna, cómo están haciendo las cosas ahora mismo en Finlandia, en Suecia, cómo los diferentes agentes sociales de las zonas en las que se pueden desarrollar proyectos mineros en estos países están empujando para que se consigan abrir más minas, cómo eso está pasando también en Andalucía. Hace poco pude reunirme con la presidenta de la Diputación de Huelva y me decía que ellos le ponían directamente, lanzaban los proyectos, que están intentando fomentar el conocimiento porque desean que se abran nuevas minas, porque saben que son fuentes de riqueza. Una de las cosas que yo he hecho en falta en la nueva ley de materias primas europea es quizá un programa de concienciación, un programa de sensibilización social de la importancia de la minería en nuestra sociedad. Porque nos hemos acostumbrado a ser productores, a ser manufactureros, pero no a producir directamente, trabajar en el sector primario, no producir nosotros directamente las materias primas. Y creo que es muy importante hacerle ver a nuestra sociedad, a la sociedad europea en general, la importancia de ser nosotros capaces de producir las materias primas y dárselas de primera mano a nuestra industria. Creo que es fundamental y creo que por ahí tienen que ir los esfuerzos en el futuro. Y por supuesto, ya te digo, abrir un gran proyecto para que la gente vea que la minería es de dinamización, es crecimiento, es cuidado del medio ambiente y es impulso social. Bueno, pues nos habéis ayudado a descubrírselo a nuestros seguidores, a los lectores también de La Voz de Galicia, ese peso, ese impacto en el presente y en el futuro, ligado, como hemos dicho, pues íntimamente a esa sostenibilidad. La minería moderna, hoy en este encuentro digital con nuestros tres invitados, Juan José López, el presidente de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Venancio Salcines, doctor de Teoría Económica y presidente del Consejo Rector de CESUCA, gracias también. Y Pablo Núñez, director de Relaciones Institucionales de Cobre San Rafael, gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias, como siempre, también por su atención. Muy buenos días.